nació el impulsor de la radio de circuito cerrado? Nació, se llama Primo Alfredo Ramón Brarda, nació el 20 de octubre de 1950 en Cañada Rosquín. Nació en Cañada Rosquín porque en ese momento era donde el hospital más importante de la región, donde iban las mujeres a parir a sus hijos, pero él vivía acá en Centeno. Nació en Cañada Rosquín, pero vivía acá en Centeno. ¿Se casó? Sí, se casó el 16 de octubre de 1976 con mi mamá, que se llama Raquel Yasogna. ¿Tuvo hijos? ¿Cuántos? ¿Cuáles son sus nombres completos? Bueno, tuvo 2 hijos. Una soy yo, Leonara Brarda, que soy la más grande, tengo 47 años, y Juan Pablo Ramón Brarda, que es mi hermano, que tiene 45 años. ¿Qué lo inspiró a interesarse por la radio y la comunicación? Bueno, a él siempre le gustaron las comunicaciones, siempre le gustó la electrónica. Mi papá no terminó la secundaria, no la terminó en el momento que la tenía que terminar, la terminó después de grande en un EMPA, pero siempre le gustaron las comunicaciones y le gustó la electrónica. Él a los 16, 17 años ya era radioaficionado. Por ahí ustedes no saben lo que es radioaficionado, era una forma de comunicarse en aquella época. Se usaban unas radios que tenías en tu casa y te comunicabas con otros radioaficionados a través de una frecuencia de radio. Es como lo que ahora sería el WhatsApp o comunicarnos por Messenger en aquella época, pero bueno, era por radio, ¿sí? No estaba la tecnología que tenemos ahora. Él era radioaficionado. Por lo general la gente no... Era muy raro que seas radioaficionado, no era que todo el mundo era radioaficionado. Pero bueno, él tenía su radio, que la había hecho él, casera, porque le gustaba mucho la electrónica. Y él era autodidacta, él se compraba revistas en aquel momento, no había internet, no había nada. Se compraba revistas y con eso aprendía y hizo su primer radio aficionado. Y después, cuando puso la radio acá en Centeno, también los equipos los hizo él, los fabricó él, digamos. Bueno, nosotros estamos acá para contar un poco la historia de nuestra familia. Ustedes seguramente conocerán a la familia Brarda ligada a la panadería, ¿sí? Pero nuestro papá, que se llamaba Primo Brarda, en una época de su vida no se dedicó a la panadería como se dedicó siempre nuestra familia, sino que en el año 1986 por primera vez en el pueblo puso una radio de circuito cerrado. En aquella época, en la mayoría de los pueblos de la zona, comenzó esta forma de comunicarnos. ¿Qué quiere decir una radio circuito cerrado? Mi hermano sabe un poco más de técnica. En cada casa había este aparato, ¿sí? Y desde nuestra casa había un lugar donde casi todos ustedes saben dónde vivo yo, ¿no? Sí. ¿Vieron que tengo el garage allá abajo? Sí. Bueno, eso en un momento dejó de ser un garage para convertirse en un estudio de radio, ¿sí? Ahí estaba la radio del pueblo, que se llamaba LRC1, que se fundó el 27 de septiembre de 1986. Nosotros éramos muy chiquitos, yo tenía 8 años, mi hermano tenía 6.
ahí estaba el estudio de radio y no la podía escuchar, por ejemplo, alguien de San Genaro. Solamente la escuchaba el que tenía este aparatito en su casa, ¿sí? Y ¿alguien quiere preguntar? Bueno, lo que quieran preguntar, preguntan. Él preguntaba si en San Genaro tenían ese aparatito o lo podían escuchar. No, porque, bueno, ahora mi hermano les va a contar cómo funcionaba eso. Yo les puedo contar un poco sobre cómo funcionaba la radio en el estudio de radio que estaba ahí en el garage de nuestra casa. Había unos aparatos que emitían la señal por cable. Él les va a contar cómo. Y ahí un montón de personas de nuestro pueblo iban y hacían programas de radio, ¿sí? Hacían programas, algunos donde pasaban música que se escuchaba en esa época. Ustedes tienen que pensar que no había internet. El único medio de comunicación o la única forma que teníamos de informarnos o de escuchar las canciones que en ese momento estaban de moda era a través de la radio, ¿sí? Ni siquiera de la televisión. Teníamos 2 canales de televisión nada más hasta ese momento. Y también había personas que iban a hacer programas de deporte donde informaban sobre el fútbol, sobre el básquet, sobre el deporte que pasaba a nivel nacional y sobre todo en el pueblo. Y también programas, había un programa donde Mabel Rusi, la que tiene la librería, ¿la conocen? Bueno, ella leía poesías en su programa y pasaba música y leía poesías. Rita Molver, ¿la conocen? ¿Sí? Ella hacía un programa de folclore, con música folclórica y también hablaba mucho sobre historias de nuestro pueblo. Hugo Perona también tuvo un espacio en la radio. Sí, cuando los chicos que iban a 5º año de la secundaria también tenían un espacio y iban y hacían sus programas. Raúl Sabino, que es el suegro de la señora Maggie, y Jorge Rocco tenían un programa de deporte. Javier Riposati se encargaba de ser el operador. Él era el que se encargaba de la música que se pasaba en la radio. Pichi Mancardo, Miriam Mancardo, también tenía su programa de radio. Mili Suárez, que fue presidente de la comuna, ¿lo conocen? No. Bueno, Mili Suárez también. El papá de Luisina Suárez sería abuelo de Inés Centurión. También tenía él un programa de radio donde pasaba música moderna y demás. Sandra Cruciani, la directora de la escuela, del jardín, también tenía un programa de radio. Bueno, todas esas personas que son conocidas por nosotros iban a la radio, tenían su espacio, hablaban, daban información, pasaban música. Y el sistema se llamaba Radio Circuito Cerrado, ¿no? Que él les va a contar cómo funciona eso. ¿Qué tal? Buen día. El sistema de circuito cerrado es porque no se emite al aire, se emite por cable, va por cable. Es muy simple, un amplificador, como puede ser ese, pero en vez de tener, en cambio de tener el amplificador y el parlante ahí, había un equipo grande, rústico y bastante antiguo, hecho casero, porque eran todas cosas
ya no hace mucho tiempo, pero eran todas cosas que se hacían caseras, había gente, cuando lo habían armado un señor de la ciudad de San Lorenzo, y bueno, había cables que iban por todo el pueblo, como llega ahora la televisión, pero era un cable exclusivo para eso, eran dos cablecitos muy... Sí, así pero negro. Pasaba por todos lados, por arriba de los techos y demás, y bajaba en cada casa de la gente que lo quería, se le instalaba este aparato, que como ven no tiene demasiado, no se parece a una radio, tiene solamente un parlante, a eso que está en el medio, un transformador y el volumen, nada más. Y transmitían, la hora no me acuerdo, desde las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y De las 4 a las sí, 8. de las 4 hasta las 8, una cosa así. Y la gente cuando no quería escuchar, bajaba el volumen, nada más. Lo único que se podía hacer era bajar y subir el volumen. No se podía cambiar, no se podía hacer nada. Se transmitía eso. Y